Escucha la siguiente historia. Andrés era un hombre exitoso que vivía en la bulliciosa ciudad de Madrid. Tenía una carrera próspera, una casa lujosa y amigos leales, pero en su corazón sentía un vacío. Había dedicado su vida al trabajo, sacrificando sus relaciones personales en el proceso. Un día, mientras organizaba sus cosas, encontró una... Hola, bienvenidos a Tutoriales Informáticos. En este nuevo tutorial aprenderás a crear y contar historias con música narrativa, como lo estás escuchando en este momento. La carta le recordó los momentos felices y la conexión profunda que compartían, impulsado por la nostalgia y el deseo de encontrar el amor verdadero. Andrés decidió dejarlo todo: su carrera, su vida en la ciudad y los lujos. Vendió su casa, renunció a su trabajo. Si quieres escuchar toda la hermosa historia de Andrés que va en busca de la felicidad, el video está apareciendo encima de la flecha blanca. También lo encontrarás en la descripción. Ahora, para que puedas comprender mejor, el tutorial se divide en 4 momentos. En la primera parte, en pocos segundos crearás la historia con inteligencia artificial. Te mostraré el prompt más efectivo para que puedas crearlo. En la segunda parte crearás la música. Aquí te guiaré cómo puedes hacer para crear este tipo de música. En el tercer momento crearás las imágenes de la historia. De la misma forma te enseñaré qué herramienta crea las imágenes más pertinentes para este tipo de historias. Y en la última parte juntarás todo el material para que puedas producir tu historia con la música narrativa. Ahora sí, iniciamos. Para la creación de la historia usaré la inteligencia artificial de ChatGPT. Recuerda que para poder usarlo, primero debes registrarte e ingresar con la cuenta registrada. Una vez que estás dentro de ChatGPT, debes escribir un prompt similar. Crea un trama corto de puntos suspensivos. Después de esos puntos suspensivos, debes ingresar la historia de qué quieres que se trate. Por ejemplo, aquí escribí un prompt donde dice: crea el trama corto de un hombre que debió dejar todo para encontrar su amor. Y esto es lo que nos ha creado. Pero ahora le estoy solicitando que cree un trama corto de una mujer que, a pesar de estar enferma, trabaja mucho para pagar los estudios de sus hijos, pero el hijo deja de estudiar por estar en malas amistades. Seguidamente presionas la tecla Enter para su creación. Después que termine de crearla, lo que debes hacer es leerla y revisarla. En caso que consideres, puedes hacer algunos cambios, pero si no te convence nada, puedes volver a solicitar a ChatGPT que te cree un nuevo trama. Una vez definido la historia, continúas con el siguiente paso. Para la creación de la música narrativa utilizaré la herramienta de Suno. Esta herramienta te permite crear hasta 10 canciones de forma gratuita. Y lo mejor de todo es que te permite crear músicas con un tiempo de duración de 2 a 3 minutos aproximadamente, quizás un poco más. Ahora sí, empezaremos a utilizar. Como primer paso debes ingresar o registrarte con tu cuenta de Google. Haces clic en esta opción. Haces clic en la opción de Google. Te muestra la siguiente ventana donde debes seleccionar tu cuenta. Una vez ingresado con tu cuenta, podrás crear las músicas. En esta oportunidad solamente me enfocaré en la creación de la música narrativa. Para ello debes hacer lo siguiente: hacer clic en crear. Te muestra la siguiente ventana. En este lado derecho podrás observar todas las músicas que hayas creado. En caso que es la primera vez que estás utilizando, obviamente no tendrás ninguna música. Para la creación de la canción debes ubicarte en esta parte. Como ingresaremos la letra, entonces debes activar esta opción. Una vez activado, en este casillero debes pegar el texto o el trama de la historia creada. Para ello regresamos a ChatGPT. Aquí ya lo tengo seleccionado. Y lo único que voy a hacer es presionar el botón derecho, copiar. Regreso a Suno y pego el texto. Presiono el botón derecho, pegar como texto sin formato. Una vez que tienes el texto, debes verificar que no supere la cantidad de caracteres que te indica. La cantidad máxima de caracteres es de 3000, contando los espacios en blanco, pero en este caso solamente llega a 2497. Una vez que tienes todo ok, entonces empiezas a crear la música, pero antes debes ingresar el estilo de la música que vas a crear. Le estoy indicando que el estilo sea un pop moderno. Una vez detallado, debemos ingresar el título. Para ello regreso a ChatGPT, ubico el título, selecciono, lo copio y lo pego. Ahora sí, crear. En esta parte visualiza que se está creando. Esperamos unos segundos y ya lo tenemos.
Ahora sí, empezamos a escuchar. Presiono en esta opción. Ana era una mujer fuerte y dedicada, conocida por su inquebrantable espíritu. A pesar de haber sido diagnosticada con una enfermedad crónica, se levantaba todos los días para trabajar largas horas en una fábrica, decidida a asegurar un futuro brillante para su hijo, Diego. Su único sueño era verlo graduarse de la universidad y tener una vida mejor que la suya. Ana trabajaba incansablemente, ahorrando cada centavo para pagar las cuotas escolares de Diego. Así de fácil puedes crear una música narrativa. Recuerda que puedes crear la música en cualquier idioma, sea portugués, italiano, alemán, inglés u otro. A la vez puedes solicitarle que cree entre otro estilo o ritmo de música, pudiendo ser reggae, alternativo, bachata, tango y muchas más. También es importante mencionarte que el tiempo de duración de la música supera los 2 minutos, como puedes observarlo. Para descargarlo debes hacer clic en estos 3 puntos, seguidamente en descargar y luego seleccionas audio. Te muestra la siguiente ventana, indicas dónde deseas descargarlo y luego lo guardas. Una vez que tienes la música narrativa, pasamos al siguiente paso. Antes de pasar al siguiente paso, no te olvides de dejarme tus comentarios de lo que te está pareciendo el tutorial. A la vez, dale un me gusta al video y suscríbete. Empezaremos a crear las imágenes. Para ello, debo estar en ChatGPT, donde he creado la historia. Y lo que se debe hacer es crear imágenes por cada párrafo. Para la creación de las imágenes utilizaremos la inteligencia artificial. Pero para poder crear, primero debemos tener el prompt. Y para crear el prompt, podemos hacerlo de 2 formas. La primera es nosotros mismos, crearlo de acuerdo a nuestro criterio, pero esta opción suele ser demorosa. Y la segunda opción es solicitar a ChatGPT que lo cree por nosotros, es decir, que ChatGPT elabore los prompts. Debes escribir un texto similar a este. Le estoy solicitando que cree 3 prompts para cada párrafo de la siguiente historia. Aquí tenemos la historia y lo que va a hacer es, por cada párrafo que tiene la historia, va a crear 3 prompts para poder elaborar las imágenes. Presiono la tecla Enter y observamos los resultados. Lamentablemente, la solicitud ingresada no fue efectiva porque no devolvió los resultados que se esperaba. Después de muchas pruebas, este texto sí es efectivo. De los 8 párrafos que tiene la historia, en esta parte es importante, tú tienes que contar la cantidad de párrafos que tiene tu historia y poner ese número que corresponde. Por cada párrafo debes crear 3 prompts para la creación de imágenes. Una vez escrito, presionas la tecla Enter. Ahora vemos los resultados. Ahora sí, al parecer lo creó bien y aquí lo empezamos a revisar. Observamos el primer párrafo, tiene los 3 prompts y así sucesivamente llega hasta el párrafo número 8 con sus 3 prompts para la creación de imagen. Esta parte es muy importante porque de acuerdo al texto que se ha creado, es lo que nosotros vamos a utilizar para la creación de imágenes. Recuerda que debes revisarlo y en caso de ser necesario puedes hacer las correcciones. Continuando, ahora estoy en la herramienta de LensGo para poder crear las imágenes. Para empezar a crear, primero debes loguearte haciendo clic en esta opción y continuar con Google. Seleccionas tu cuenta. En esta parte me indica que ya ingresé con mi usuario y entonces empezaré a crear la imagen. Para esto hago clic en creación de imágenes. Y en este casillero debo escribir el mensaje. Regresas a ChatGPT y seleccionas el primer prompt. Continúas con Let's Go y lo pegas. Aquí hay un punto importante. Puedes cambiar el tipo de modelo, pero lo dejaré tal como está. A la vez puedes cambiar el tamaño de la imagen. Lo añadiré como 16:9, o sea, tamaño horizontal. Y luego te indica la cantidad de imágenes que deseas crear con un solo prompt. Lo estoy dejando en 2 y luego lo voy a dejar tal como está. LensGo te da hasta 50 créditos de forma gratuita. Acabo de utilizar uno, es por eso que tengo 46. Entonces, una vez configurado, seguidamente haces clic en el botón generar y como nos indica, estará utilizando 4 créditos para la creación de estas imágenes y aquí observas que se ha reducido a 42. Esperamos los resultados. Después de tener la imagen, continuamos con el siguiente prompt. Seleccionas Control C y lo pegas. Y luego generar. Ya me devolvió los resultados y lo que debes hacer es repetir este mismo procedimiento continuando con el siguiente prompt. Y así sucesivamente hasta llegar al último párrafo
y terminando con su último prompt. En sí son una buena cantidad de imágenes. Después de obtener todas las imágenes, como puedes visualizarlo, entonces empezarás a descargar. Para ello, haces clic en esta opción de descargar. Y antes de guardarlo, te sugiero que crees una nueva carpeta para que lo puedas tener más ordenado. Creé la carpeta imagen, hago doble clic sobre él y aquí empiezo a guardar según el orden que tengo. Lo pondré I6 y guardar. De esta forma empiezas a descargar todas las imágenes que son necesarias. Para unir todos los archivos utilizaré el editor de videos de CapCut. CapCut te permite utilizar diferentes herramientas de forma gratuita. Empiezo a importar el audio y las imágenes. Después de cargar los archivos, empiezas a arrastrar uno por uno. Empezamos con la música. Seguidamente añades las imágenes. Después de ingresar las imágenes, a continuación debemos ingresar algunas transiciones y efectos. Para ello, lo que tenemos que hacer es maximizar. Me ubico en esta parte y empiezo a maximizar. Seguidamente me voy a la opción de transiciones. Aquí puedo utilizar las transiciones que son gratuitas. Recuerda, las que dicen Pro son las que son de paga. Es decir, para poder usarlo tienes que haber pagado o tener tu cuenta de paga. Entonces seleccionaré la siguiente transición y lo agrego en esta parte. De la misma forma continúo con las demás imágenes. Después de haber agregado las transiciones y haber cambiado su tamaño, como puedes visualizar, ahora procederé a agregar los efectos. Haces clic en la opción efectos y de la misma forma que en las transiciones, los que dicen Pro solamente puedes usarlo en caso que tengas una cuenta de paga. Seleccionaré estos efectos y lo pondré en la parte de arriba para que le asignen algunas animaciones. Continúa con este proceso, a la vez puedes agregar otros efectos u otras animaciones. Al finalizar te debe quedar algo similar a este video. Ana era una mujer fuerte y dedicada, conocida por su inquebrantable espíritu. A pesar de haber sido diagnosticada con una enfermedad crónica, se levantaba todos los días para trabajar largas horas en una fábrica, decidida a asegurar un futuro brillante para su hijo, Diego. Su único sueño era verlo graduarse de la universidad y tener una vida mejor que la suya. Ana trabajaba incansablemente, ahorrando cada centavo para pagar las cuotas escolares de Diego. Se privaba. Para estar terminando, antes que te vayas, encima de la flecha blanca está apareciendo un tutorial que te enseña cómo hacer hablar a cualquier imagen. Y lo mejor de todo, que es gratis. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale un me gusta al video y suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial. Para Diego. Sin embargo, mientras Ana se esforzaba, Diego comenzó a desviar